Continuamos ahora con el estudio de la molécula de hidrógeno neutra. En este caso tenemos 2 protones y 2 electrones y la interacción es entre pares de partículas y es una interacción electrostática. Este es el diagrama donde se muestran entonces los sistemas coordenados que vamos a emplear. El núcleo A está a la izquierda, el núcleo B, un protón, está a la derecha, el electrón E1, el electrón E2, R es la separación entre los núcleos, R12 es la separación entre electrones, R1A es la distancia del electrón 1 al protón A, R1b la distancia del electrón E1 al núcleo B y así para el electrón 2. Podemos escribir el hamiltoniano sin mayor problema. Tenemos la energía cinética de cada uno de los núcleos, la energía cinética de cada uno de los electrones y los términos de interacción electrostática por pares. Entonces hay del electrón 1 con el núcleo A y con el núcleo B, del electrón 2 con el núcleo A y con el núcleo B, la repulsión núcleo-núcleo y la repulsión electrón-electrón. Nuevamente vamos a hacer la aproximación de núcleos fijos para poder entonces construir la curva de potencial molecular a partir de las energías electrónicas. Aquí muy importante es que para aplicar el principio variacional, el resultado y la curva de potencial va a depender fuertemente de la función de prueba que propongamos. Y aquí tenemos varias opciones. Recordemos que como tenemos 2 electrones, el principio de exclusión de Pauli me dice que la función de onda debe ser antisimétrica si intercambiamos las etiquetas 1 y 2. Siempre tenemos las funciones de spin que nos permiten antisimetrizar funciones de onda. Entonces, les planteo posibles selecciones de funciones de onda y vamos a estudiar una en particular. Hay una elección que se debe a una propuesta de Heitler y London y es básicamente la siguiente. Ellos consideran 2 posibilidades. Una de ellas es que cuando separo mucho los 2 protones, me quedo con 2 átomos de hidrógeno neutro. Entonces a esta función de onda la vamos a llamar covalente. Y la otra opción es que cuando lo separo mucho, los 2 electrones se van con el mismo núcleo y entonces acabo con un ion negativo, H-, y el protón por separado. Vean que esto se puede escribir con 2 átomos neutros, la función covalente, y H- y un protón iónico, y más adelante vamos a construir la función de onda. Hund, Mulliken y Bloch proponen otra posibilidad y es utilizar los orbitales moleculares que obtuvimos para H2+ para cada electrón. Vamos a ver qué funciones de onda se pueden obtener en estos casos. Para el caso de Heitler-London, con 2 átomos neutros, podemos tomar la combinación simétrica o antisimétrica espacial de las funciones centradas en un electrón en el núcleo A y otro electrón en el núcleo B. Conste aquí, las etiquetas las cambiamos para antisimetrizar. Y entonces en la opción simétrica espacial la tenemos que multiplicar por una función de spin singlete y la función antisimétrica espacial la multiplicamos por una función de spin triplete. También cuando se tiene una función en la que los 2 electrones se van con el mismo núcleo, aquí lo que hacemos es poner al electrón 1 y al electrón 2 en el mismo núcleo. No hay forma de distinguir en cuál de los núcleos se quedaron los 2 electrones, así es que o los ponemos en A o los ponemos en B. Como esta función es simétrica, si intercambiamos 1 y 2, esta función para antisimetrizar la multiplicamos por la función de spin singlete de los spines S1 y S2.
Por último, la propuesta de Hunt, Mulligan y Bloch es utilizar las funciones de spin, perdón, las funciones espaciales ligantes, que es la combinación lineal de funciones 1s centradas en A y en B, la combinación con el signo más, en donde ponemos al electrón 1 en uno de estos orbitales, al electrón 2 en otro de estos orbitales, que son idénticos, y como esta función es simétrica ante el intercambio de etiquetas 1 y 2, tenemos que multiplicar por la función singlete de spin. Con cualquiera de estas podemos calcular la norma. Vamos a hacer el caso, por ejemplo, de las funciones de covalentes de dos átomos neutros, la G y la U, que tenemos aquí. Entonces usamos la combinación de signos más y menos y encontramos que la norma es 2 veces 1 más la integral de traslape de las funciones de onda que utilicemos al cuadrado. Podemos entonces con cualquiera de estas pensar en utilizar el principio variacional para generar el potencial molecular. Entonces tenemos que calcular el valor esperado del hamiltoniano en cualquiera de estas funciones y dividir entre la norma. Lo vamos a hacer entonces con la propuesta Heitler-London para dos átomos neutros, para enlace covalente. Entonces, aplicamos este hamiltoniano con núcleos fijos, que es independiente de spin, a la función de onda que estamos proponiendo. Como es independiente de spin, el hamiltoniano no actúa sobre la función de spin. A la hora que tomamos el valor esperado, esta función de spin se encuentra con su compleja conjugada y nos da un 1. Y entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar de manera conveniente el hamiltoniano a la parte espacial. Entonces, por ejemplo, supónganse que aplican el hamiltoniano al primer término de esta función. Lo que hay que hacer es agrupar de manera conveniente en el sentido de que, por ejemplo, lo que hacemos es tomamos todos estos términos que están marcados en azul, el laplaciano y el término 1 sobre R1A, a la función para el electrón 1 centrado en A. Estos dos nos dan la energía del átomo de hidrógeno en el estado 1s. Si agrupo los términos que están en amarillo, ahora se refieren al electrón 2, que está centrado en B, y entonces me da otra vez la energía de hidrógeno en el estado 1s, y eso me hace que obtenga el factor de 2 de la energía en el estado 1s de hidrógeno. Y todos los demás términos los agrupo en el siguiente término y entonces ya tengo el efecto de actuar con H sobre el primer término. Hago lo mismo con el segundo término y después considero el valor esperado de este hamiltoniano en esta función para obtener una expresión más o menos simple para el potencial molecular. Va a ser 2 veces la energía del hidrógeno en el estado 1s, va a ser la repulsión núcleo-núcleo, van a aparecer las integrales C y D que ya obtuvimos para H2-, entonces los resultados que obtuvieron en la tarea funcionan aquí muy bien, también utilizando el traslape, y aparecen dos nuevas integrales, por supuesto, que tienen que ver con la repulsión electrón-electrón. Estas dos nuevas integrales se muestran aquí y son las integrales que llamamos de Coulomb y de intercambio. Resulta que estas dos integrales se pueden evaluar de manera analítica para funciones 1s de hidrógeno. Esto lo hizo hace un montón de tiempo, casi un siglo, Sugiura en 1927. Y obtiene entonces estas expresiones cerradas para las integrales de Coulomb, es una expresión completamente cerrada, y una expresión casi completamente cerrada, o casi completamente, vamos, sí es analítica, pero no en términos de funciones conocidas, para la función K, la función de la integral de intercambio. Aquí en este caso la gamma es la constante de Euler
La función S' que necesitamos aquí está dada por esta expresión y la función EI de X es la integral exponencial que se puede evaluar numéricamente. Entonces, si se usan otras funciones de onda diferentes, la función iónica de Heitler-London o la función de Hund-Mulliken-Bloch, van a obtener, por supuesto, potenciales diferentes. De hecho, en el tratamiento de Heitler-London se puede considerar no nada más cada una por separado, sino proponer una superposición de las funciones covalente, que está arriba, y iónica, que es la que está abajo, con el mismo spin, porque las dos tienen que tener spin singlete, y utilizar el coeficiente de la superposición como el parámetro variacional. Con esta combinación es que se obtiene el mejor potencial. Aquí les muestro entonces el resultado del cálculo. No lo estamos haciendo, es algo de talacha. En la parte covalente se puede utilizar. A alguien se le puede ocurrir qué pasa si utilizamos el exponente como también el parámetro a optimizar y se obtiene un potencial ligeramente mejor que en el puro caso covalente. Y cuando se usa la mezcla covalente iónico, pues el potencial se parece más al que se mide experimentalmente, que se muestra aquí en la curva continua en negro. Nuevamente, aquí dos detalles interesantes es que la separación internuclear está en unidades de radios de Bohr. Entonces el mínimo aparece poco más de un radio de Bohr. Entonces el tamaño, la separación entre núcleos de hidrógeno es poco más de un radio de Bohr. Y la energía también que aparece como energía de mínimo es también en unidades de electronvolt. Entonces el mínimo en energía es unos 4 y poco más electronvolts. Entonces nuevamente las unidades naturales para medir tamaños son radios de Bohr y para medir energías electrónicas son electronvolts. La dinámica nuclear ya no tenemos que preocuparnos mucho por esto. La ecuación para la dinámica de los dos protones es la misma, lo que cambia es el potencial. Entonces, poniendo este nuevo potencial, vamos a obtener niveles de energía electrónicos, vibracionales y rotacionales, y entonces vamos a poder construir esta curva. Esta, por cierto, es una curva con datos experimentales de los niveles de energía, el electrónico, que es el que genera la curva, los niveles vibracionales, que están dados aquí en rojo. Fíjense que a medida que se aumenta la energía, la aproximación de oscilador armónico deja de ser válida y los niveles de energía se acercan unos a otros y los niveles de energía rotacionales aparecen en azul. Una de las ventajas inmensas que se tiene con las moléculas es que justamente los órdenes de magnitud de energía electrónica, energía vibracional y energía rotacional están muy bien determinados. Entonces la energía electrónica es del orden de electronvolts, la energía vibracional es del orden de fracciones de electronvolts y la energía rotacional es del orden de décimas o centésimas de electronvolt. Concluimos haciendo un análisis que seguramente surgió una pregunta a la hora que describimos todo esto. Hicimos la antisimetría respecto al intercambio de las etiquetas de los dos electrones, pero los protones también son fermiones y entonces hay que incluir la antisimetría cuando intercambiamos las etiquetas A y B. Intercambiar las etiquetas A y B es equivalente a cambiar el vector R de coordenada relativa del núcleo por menos R. Vamos a estudiar entonces la función de onda nuclear. En este caso, la función de onda nuclear, les recuerdo, tiene la parte que depende del radio, tiene el armónico esférico de que depende de teta y phi, y tiene
tenemos que agregar una parte de spin nuclear que tiene que ver con el spin del núcleo A y el spin del núcleo B, que son idénticos y que cada uno, si son protones, vale 1/2. Entonces, esta función debe ser antisimétrica si cambiamos las etiquetas A y B. Pero vimos que la parte espacial es equivalente a cambiar R por menos R, y ya sabemos lo que le pasa a los armónicos esféricos cuando cambiamos R por menos R, eso nos da -1 a la J. Entonces las funciones con J par son simétricas, las funciones con J impar son antisimétricas. Por otro lado, la función de spin nuclear es simétrica para tripletes y antisimétrica para singletes. Entonces, para que tenga una función totalmente antisimétrica ante el intercambio de los dos protones, tengo que juntar J par con singletes y J impar con tripletes. Y entonces, de estudiar el espectro, parecería que hay dos tipos de moléculas de hidrógeno, una que llamamos ortohidrógeno, que tiene solo J pares, y otra que llamamos parahidrógeno, que tiene solo J impares. Como la función con J impar de parahidrógeno corresponde a tripletes y los estados tripletes tienen una degeneración triple, las intensidades de las líneas espectrales para parahidrógeno son 3 veces más intensas que para ortohidrógeno. Como resumen, con este estudio de las moléculas diatómicas más simples, H2+ y H2, aprendimos lo siguiente: a construir orbitales moleculares a partir de orbitales atómicos. Aprendimos a utilizar la aproximación de Born-Oppenheimer, que nos permite separar la dinámica electrónica de la dinámica de los núcleos. Una vez que tenemos esto, aprendimos a calcular con funciones de onda electrónicas los potenciales moleculares. Aprendimos también a describir la dinámica de vibraciones y rotaciones de los dos núcleos. Aprendimos, usando el tratamiento de Heitler-London, a construir funciones de onda covalentes o iónicas. Y aprendimos también a incluir la simetría de los núcleos en la descripción de los estados moleculares.